además tienen en el material que se proveyó en relación a este tema, y es la base para que el próximo día, bueno, estén preparados para resolver los problemas que le vamos a dejar para que tienen que resolver y que deberían saber resolver, valga la redundancia. Y esto es muy importante, bueno, como ya hemos comentado a lo largo de los días que llevamos de cursada, porque como veterinario, bueno, ustedes van a tener que administrar medicamentos y, bueno, es importante que sepan llevar lo que es la formulación del medicamento a la dosis, a un volumen que tenemos que administrar a los animales. En esta primera clase repasamos todo lo relacionado a la dosificación y luego hay otra segunda parte donde repasamos los conceptos relacionados a la absorción de fármacos. Así que yo creo que estamos en hora según mi reloj, empezando con el tema. Bueno, si tienen alguna consulta o alguna duda, está todo muy desglosado, muy desmembrenado. Si bien quieren preguntar, no hay problema, o bien abren el micrófono o en el chat, que yo no lo veo, pero bueno, supongo que me van a avisar. Acá estamos. ¿Sí? Sí, acá estamos para ayudar. Adrián? No, que acá estamos para avisarte si hay preguntas. Bien. Bueno, es lo que comentamos, es muy feo ver la pantalla y no ver ninguna cara, ninguna expresión y no saber si te están escuchando o no. Nos pasa a todos y es bastante desagradable esta situación, pero bueno, no nos queda otra. Así que, bueno, como decía, lo que vamos a ver son conceptos relacionados a lo que es la dosis y por qué es importante. Como ustedes ya vieron en farmacodinamia, lo que nosotros pretendemos a la hora de administrar un medicamento como veterinarios o como médicos es conseguir, a ver el mouse, si lo ve acá, conseguir un determinado efecto. Y como ustedes vieron en el teórico de farmacodinamia, eso se consigue porque el fármaco en concreto llegue a la biofase donde está el receptor, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? No se pone, no vamos a depositar directamente el fármaco en la biofase, sino que se administra al animal y para ello lo vamos a hacer no de forma pura, porque las cantidades que producen el efecto son muy pequeñas, sino que se van a formular lo que llamamos los medicamentos a diferentes concentraciones para poder administrar la dosis que nos va a permitir conseguir el efecto deseado. Como ustedes vieron, cuando administramos un fármaco va a sufrir una serie de procesos que los estudiamos en farmacocinéticas, que ya lo vieron todos. Bueno, hoy justo vieron metabolismo y eliminación. Y bueno, el fármaco se va a absorber, se va a distribuir, se va a metabolizar como vieron hoy y finalmente se va a eliminar. Como resultado de todo eso, una cantidad del fármaco va a llegar a la biofase, al lugar donde se va a producir el mecanismo de acción y se va a conseguir el efecto deseado. Como parte de la farmacología que estudia la dosis, esta parte se denomina posología, que el sentido etimológico de la palabra, bueno, es como indica, logía es estudio o tratado, y poson en griego significa cantidad. Entonces, lo que estudia la cantidad del fármaco a administrar para conseguir un determinado efecto, ¿no? Que es lo que está puesto en la transparencia. Cantidad necesaria de fármaco para producir un efecto determinado tras la administración, ¿no? Si leyeron el apunte, bueno, todo lo que vamos a ver le va a resultar familiar y como dije, lo que vamos a hacer es intentar que les quede claro. Ustedes ya estudiaron una serie de curvas en farmacodinamia, que la vieron con Nacho, donde veíamos lo que son las curvas de respuesta graduales. Y para el cálculo de la dosis se van a usar, como vieron en el apunte, lo que son las curvas de dosis-respuesta cuantales. Entonces, si hacemos un poco de memoria, bueno, estas son las típicas curvas farmacodinámicas que veían con Nacho, donde representamos el logaritmo de la dosis y el porcentaje de efecto máximo. Este es un tipo de curva en farmacodinamia
Y en relación a dosis vamos a usar, bueno, estos son una serie de conceptos que ya lo vieron en la clase de farmacodinámica. Para lo que es el cálculo de dosis vamos a usar lo que son las curvas dosis-respuesta cuantales, que son diferentes a las anteriores, a las graduales, porque en esta lo que vamos a representar es la dosis frente al porcentaje de la población que responde. ¿Cómo se hacen estos estudios? Bueno, normalmente se van a administrar determinada dosis a un conjunto de individuos elevados, por eso es el porcentaje de la población que responde. Normalmente, obviamente, son estudios que se hacen en animales y vamos a ver el porcentaje de individuos en el que se observa un determinado efecto. El efecto que podemos evaluar es el efecto terapéutico, que sería la primera curva que estamos viendo en la transparencia, o bien podemos ver en otro tipo de estudios el efecto letal, es decir, dando determinadas dosis en qué porcentaje de la población se produce la muerte o no. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, cuando nosotros estamos determinando, valorando el porcentaje de la población en la que se observa el efecto terapéutico, estamos determinando, por un lado, las dosis terapéuticas, y también podemos determinar, como estamos viendo acá, lo que son las dosis eficaz 50. Que si ustedes leyeron la punta, bueno, es la dosis que produce el efecto en el 50% de la población. En cambio, si nosotros hacemos el estudio de la respuesta cuantal viendo el efecto letal, nos vamos a la curva de la derecha, y vamos a determinar lo que se llama la dosis letal 50, que en este caso indicaría la dosis que produce la muerte en el 50% de los individuos. Y repasamos esto porque es muy importante, son importantes estos cálculos, porque a raíz de ello vamos a determinar, como ven acá, el índice terapéutico de un fármaco. ¿Y cómo se calcula el índice terapéutico? Bueno, en la dosis letal 50 partido por la dosis eficaz 50. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, nos da una idea de cuán seguro o no es un fármaco, ¿de acuerdo? Dependiendo de este valor, si tenemos un valor alto, en torno a 10, podemos decir que el fármaco es poco tóxico y es un fármaco seguro. Por el contrario, si este índice es muy bajo, bueno, el fármaco va a ser más tóxico y, bueno, hay que tener más precaución en su administración, ¿de acuerdo? Bueno, y esto sería un poco un ejemplo de lo que estamos hablando. Tenemos en este lado la warfarina, donde vemos que el gráfico, la curva, donde se valora el efecto terapéutico, está mucho más cerca de la curva que produce toxicidad. Y por lo tanto, si nosotros hiciéramos el cálculo de la dosis letal 50 dividido por la dosis eficaz 50, vamos a tener un índice terapéutico bajo. Como ustedes saben, la warfarina es un anticoagulante que se ha empleado, bueno, como veneno de ratas, y esto significa que, bueno, con una dosis no muy alta vamos a conseguir la muerte del animal. Y en el gráfico acá de la derecha, que estamos viendo, bueno, sería el ejemplo de la penicilina, donde vemos que la curva de efecto terapéutico se aleja bastante de la curva que produce toxicidad. Por lo tanto, si hiciéramos el cálculo del índice terapéutico, nos va a dar un valor alto. Ahora vamos a repasar, bueno, lo que son las diferentes acepciones que podemos hacer de dosis para que le quede claro y no se confunda. Bueno, y una de ellas sería lo que es la dosis total. ¿Y a qué se refiere la dosis total? Bueno, como dice la transparencia, cantidad de fármaco a administrar a los individuos de una población. ¿Qué ocurre? Que en este caso es una dosis única para toda la población. Bueno, y el ejemplo más representativo, uno de los comunes, es la dosis de aceite de ricino. El aceite de ricino, bueno, se emplea como purgante, y a diferencia de lo que vamos a ver a continuación, donde vamos a expresar la dosis en relación a un parámetro, en este caso es una dosis única para cualquier animal, cualquier peso, cualquier superficie corporal. Es una dosis, lo que se llama es la dosis total, que en este caso, por ejemplo, para un caballo es 60
a 90 mililitros, da igual que el caballo pese 200 kilos que pese 500 kilos. Esto sería una sección de dosis total. Luego, cuando veamos, hagamos los problemas y cuando vayamos repasando, ahora cuando avancemos en la clase, vamos a ver que a veces podemos decir dosis total una vez que hemos hecho el cálculo en base a la dosis estándar, pero ahora lo comentamos más adelante. Esto sería una sección. Y otra sección, como ven en la imagen, es la de dosis estándar, que sería la cantidad de fármaco, como ya dije, necesaria, ajustada según un parámetro predefinido. Por lo general, va a ser la dosis en función del peso del animal. Y por eso se expresa en miligramos por kilogramo de peso vivo. Son las unidades más comunes. Podemos decir que en general sería miligramos de fármaco por el peso del animal, que en general se pesa en kilogramos. Como decía, esto es lo más habitual relacionado a la expresión de la dosis que denominamos estándar, pero también se puede hacer, como ven acá y que ya se comentó también en el teórico, se puede, y si han escuchado los tutoriales, que me olvidé de comentarlos, porque ustedes tienen disponible la teoría, el texto, y también hay dos tutoriales donde se repasa paso a paso un poco todo esto que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo estuvieron repasando, bueno, otra forma de expresar la dosis sería, en vez de en función del peso del animal. ¿Y por qué es importante eso? Porque, como ven acá en la foto, hay gran disparidad en los tamaños y el peso de nuestros pacientes, ¿no? Si en las personas hay disparidad, bueno, en los animales hay mucho más y, bueno, obviamente también entre especies. Como decía, otra forma de expresarlo va a ser en función del peso, de la superficie corporal. ¿Y cómo vamos a calcular la superficie corporal? Bueno, aplicando esta fórmula, donde se tiene en cuenta el peso corporal elevado a 0,75 por una constante, que si no recuerdo mal es 10 o 0,1 para el perro y el gato, divide por 10 elevado a 4. ¿Y para qué se emplea esto? Bueno, fundamentalmente, como ven acá, para el tratamiento de fármacos antitumorales, donde el efecto deseado se ajusta mejor si se expresa la dosis en función de la superficie corporal, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, que era en función del peso corporal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto sería una dosis de este fármaco que estamos viendo acá, que es un quimioterápico, vincristina, que ya lo van a estudiar en farmacología especial, y bueno, la dosis sería de 0,5 a 0,7 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Otro concepto que tienen que entender a qué nos referimos, bueno, es cuando hablamos de dosis única. Esto ya hace referencia a la frecuencia de administración de un fármaco. ¿Por qué? Porque en determinados tratamientos puede ser que el efecto o el tratamiento consista en administrar una única dosis. Por ejemplo, para muchos tratamientos o para algunos tratamientos antiparasitarios, con una dosis única estaríamos consiguiendo el efecto terapéutico deseado, que sería el efecto antiparasitario, ¿no? En este caso, bueno, lo que estamos representando son los metabolitos del albendazol, que es un antiparasitario. Bueno, como esta es una molécula que en la mayoría de las especies se metaboliza muy rápidamente, normalmente lo que vamos a observar en plasma son la concentración de los metabolitos, que en este caso, bueno, albendazol sulfóxido es el que se presenta en mayor concentración, bueno, y la sulfona, que es el gráfico de abajo, estaría en menor concentración. A diferencia de lo que vamos a ver a continuación, de lo que es una dosis múltiple, ¿de acuerdo? Seguimos hablando de frecuencia de administración. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos tratamientos, para conseguir el efecto deseado, vamos a tener que dar varias dosis durante un periodo de tiempo. Bueno, y lo que está representado en la transparencia es la administración de 8 dosis, sería una dosis diaria. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno,
que ya lo comentamos también en el teórico. Vamos a administrar una dosis, siempre parte se va a eliminar y parte se queda en el organismo. Damos la segunda dosis, nuevamente parte se elimina y parte se queda dentro del organismo, y así paulatinamente vamos subiendo la concentración hasta conseguir lo que se llama la concentración en estado estacionario, donde se mantiene constante por un determinado periodo de tiempo en el cual dura la administración. ¿Qué es importante de esto? Bueno, que esta concentración en el estado estacionario esté dentro de lo que se llama el rango terapéutico, el margen terapéutico, o sea, que esté por encima de la concentración a la cual se produce el efecto terapéutico, y por otro lado, que no se salga de las concentraciones seguras, o sea, por encima de las concentraciones que serían tóxicas para el paciente, ¿de acuerdo? Esto, bueno, es bastante común, bueno, con los antibióticos, antiinflamatorios, con muchos fármacos. Otro concepto importante relacionado a lo que son dosis múltiples, bueno, lo que se llama una dosis de choque, o también se puede denominar dosis de ataque, que sería la dosis que vamos a administrar al principio de tratamiento y que nos va a permitir alcanzar rápidamente la concentración deseada, que por lo general es la concentración en el estado estacionario, ¿de acuerdo? Nosotros en el gráfico anterior teníamos esto, donde a medida que vamos dando dosis repetidas, vamos a llegar al estado estacionario. Si nosotros queremos que desde el primer día tengamos el efecto terapéutico, el efecto de la concentración que produce el efecto terapéutico, podemos dar lo que se llama esta dosis de ataque, que es una dosis más alta, que nos permite con esa dosis ya el primer día, como ven acá, tener las concentraciones terapéuticas. Esto, bueno, se hace todo, se hacen estudios previos, teniendo en cuenta, bueno, la vida media del fármaco y la concentración que produce el efecto terapéutico, se hacen estudios y se determina el intervalo entre dosis y, bueno, lo que se llama la dosis de ataque también se puede calcular matemáticamente. Hasta ahí vamos bien, bueno, no. Otro concepto que tenían en la bibliografía, bueno, es lo que se llama dosis continua, que en este caso lo que hacemos, en vez de dar dosis discontinua, como puede ser administración de pastillas o administración de inyecciones por vía parenteral, intramuscular subcutánea, lo vamos a hacer continuamente a través de una vía, que por lo general lo que se suele hacer es diluir en solución salina, en un vehículo, se disuelve el medicamento ahí y al tomar la vía, bueno, estamos administrando de forma continua y se puede controlar, bueno, por bombas de infusión, podemos controlar la velocidad, hacerlo simplemente tomando la vía del sachet o bien controlando la velocidad de inyección a través de bombas, ¿no? Que es lo que estaría representado aquí. Con eso conseguimos rápidamente concentraciones en la circulación sistémica constante y de manera que cuando interrumpimos la infusión, las concentraciones bajan rápidamente. Esto es lo que se suele hacer, bueno, fundamentalmente en anestesia o bien en casos de hospitalización donde se necesita mantener niveles o de antibióticos o de cualquier otro fármaco de manera constante dentro del organismo. Este concepto, bueno, que también ya lo han oído, es lo de dosis colectiva, que hace referencia a la dosis que tendríamos que administrar a un colectivo de animales, como están viendo en la imagen, lo que son aves, cerdos, bueno, también podría ser feedlot para bovinos, y en ese caso, como en este tipo de producciones lo más práctico es administrar el medicamento o bien en el alimento o en el agua de bebida, lo que se va a hacer es administrar el medicamento de esta forma. Y es lo que se dice administrar una dosis colectiva, ¿de acuerdo? Obviamente está basado en la dosis estándar como vieron en algún problema que tienen en la guía y como vamos a practicar, ¿no? Otro concepto que es importante que tengan claro es lo que hace referencia a la extrapolación de dosis, que extrapolación de dosis significa administrar
el dato que tengo de dosis para una especie, aplicarla a otra especie. Y bueno, es importante que tengan en cuenta que esto no es correcto. Precisamente hoy que han visto la clase de metabolismo con Willy, donde vieron cómo las diferencias metabólicas entre las especies son bastante grandes, hay diferencias metabólicas importantes, y eso nos lleva a concluir que los fármacos, la farmacocinética de un fármaco va a diferir bastante de una especie animal a otra. Y por lo tanto, administrar la dosis, es decir, un medicamento que está comercializado para oveja y me da la dosis para oveja, yo lo quiero administrar a una cabra y digo, bueno, como la oveja es parecida a la cabra, le administro la misma dosis. Y eso es totalmente incorrecto porque vamos a cometer un error importante. Y los errores pueden ser o bien no consigo el efecto deseado o bien puedo producir toxicidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que como profesionales, bueno, no hagan esta práctica de lo que es extrapolación de dosis. Y bueno, esto sería un ejemplo donde damos albendazol a la misma dosis a ovino y a caprino, a la cabra. Y esto es un poco, bueno, lo que acabamos de comentar y que vieron con Willy en la clase. Como consecuencia de las diferencias en el metabolismo, las concentraciones que se obtienen administrando una misma dosis a oveja o a cabra van a ser muy diferentes. En este caso ven cómo el albendazol, la concentración probablemente, o sea, seguro del metabolito del albendazol sulfósido va a ser mucho más baja que la que obtenemos en un bovino. ¿Y a qué es debido a ello? Bueno, porque la actividad metabólica de la cabra por lo general es mucho más elevada. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, en este caso el albendazol no es tóxico y aquí justamente lo que obtenemos es al extrapolar dosis una concentración más baja, por lo que probablemente la eficacia sea diferente. Y bueno, ahora empezamos a repasar algunos cálculos sencillos que obviamente los tienen plasmados en la guía, eh, pero bueno, los repasamos acá en la clase y así afianzan la mecánica. Vamos a ver algunos problemas tipo. Bueno, esto sería lo más sencillo. Tenemos un medicamento, la ketamina, que sería la situación que van a tener que hacer, bueno, si se desempeñan como veterinarios de forma cotidiana, ¿no? Y esto es importante que lo asimilen porque da muy mala imagen que un veterinario tenga que administrar un medicamento y no sepa calcular el volumen que tiene que administrar. Por lo tanto, es importante que esto eh, lo entiendan y lo aprendan bien. En este caso, tenemos ketamina y normalmente, ¿qué nos va a venir? La dosis estándar, como decíamos, que se expresa la dosis del fármaco por kilogramo, en este caso es 10 miligramos por kilogramo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, el peso del animal, y la concentración del fármaco, que en este caso me dice que es al 5%, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo este perro que pesa 40 kilos, ¿qué volumen le doy? Lo primero que tenemos que calcular es la cantidad de fármaco que le tengo que administrar de acuerdo al peso, porque esto sería para 1 kilogramo de peso, pero este perro no pesa 1 kilo. Entonces, ¿cuál es la primera regla que yo aplicaría? Bueno, si para 1 kilo tengo que darle 10 miligramos, para 40 kilos que pesa mi paciente, ¿cuánto de fármaco de ketamina le voy a tener que dar? Bueno, ketamina es un anestésico, también lo hemos nombrado en los teóricos, que luego van a estudiar anestésico fijo, anestésico disociativo, que ya lo van a estudiar en farmacología. No, perdón, ahora lo vamos a ver cuando veamos anestésico. Entonces, si nosotros desarrollamos esta regla, de 3, nos va a quedar que la dosis, y acá es lo que me refería anteriormente, vamos a hablar también la dosis total después de tener en cuenta la dosis estándar, en este caso es 400 miligramos. Por eso también podemos decir la dosis total, después de haber tenido en cuenta la dosis estándar, que yo le tengo que administrar al perro es 400 miligramos. ¿De acuerdo? Ya tuve en cuenta el peso del
animal. Bien. Este es un primer cálculo. Y después, ¿cómo sé yo el volumen del medicamento que le tengo que administrar? Bueno, para eso me baso en el segundo dato que tengo. Y el dato que tengo es a la concentración a la cual viene el medicamento, ¿de acuerdo? Y en este caso me dice que es al 5%. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, me está diciendo que, esto, bueno, esto lo vamos a repasar, esto sería 5 partes en 100 partes equivalentes, y ya si leyeron, bueno, deben saber que el gramo es una unidad equivalente al mililitro. Por lo tanto, yo puedo decir que tengo 5 gramos en 100 mililitros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo paso estos 400 miligramos a gramos, porque obviamente tengo que pasarla a las mismas unidades, si haríamos otra regla de 3, yo acá lo puse directamente, pero en realidad es, si un gramo tiene 1000 miligramos, 400 miligramos, ¿cuántos gramos son? ¿De acuerdo? En definitiva sería dividir esto por 1000 y así obtengo que 400 miligramos son 0,4 gramos. Entonces, siguiendo con esta regla de 3, aquí estamos expresando, voy a calcular el volumen. O sea, partíamos de que en 100 mililitros de este frasco tengo 5 gramos de ketamina. Como yo necesito administrar a este perro 0,4 gramos, el volumen que tengo que administrar es mi incógnita, sería X. De manera que despejando 0,4 por 100 dividido 5, me sale 8 mililitros. Significa que en mi jeringa yo voy a tener que cargar 8 mililitros para anestesiar este perro que pesa 40 kilogramos. ¿De acuerdo? Si seguimos avanzando, bueno, muchos medicamentos van a venir en solución para administrar por las diferentes vías, oral o parenteral. También pueden, como ustedes vieron en la dosificación, la forma de dosificación, pueden venir en pastillas. Bueno, justamente el ejemplo de la aspirina, que también se habló hoy, que los perros se puede dar a los gatos, pero hay que tener en cuenta con la dosificación, que imagino que ya están pensando por qué, si asistieron a clases, y hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, con no equivocarnos de la dosificación, ¿de acuerdo? En este caso el problema lo vamos a hacer al revés, porque acá me dice directamente que es lo que nosotros le diríamos al cliente: dele media pastilla para un gato que pesa 5 kilogramos. Y bueno, el dato que tenemos en la aspirina, como bien dice acá, que son 500 miligramos por pastilla. Y nos podemos hacer la pregunta al contrario: ¿cuál es la dosis estándar si normalmente indicamos que le demos media pastilla al gato? Bueno, los datos que tenemos es que pesa 5 kilogramos, que lo tenemos acá, y le estamos dando media pastilla. O sea, si una pastilla trae 500 miligramos, le estamos dando 250 miligramos. Entonces, si yo quiero saber la dosis estándar realmente que le estoy dando o que me indicó el veterinario, yo puedo decir, si para 5 le doy 250 miligramos, para 1 kilo X. De manera que despejando y resolviendo este cálculo tengo que son 50 miligramos. Por lo tanto, la dosis estándar recomendada, como están viendo acá, sería 50 miligramos por kilogramo. Seguimos avanzando si no hay ninguna duda. Y ahora hacemos algún repaso a lo que son las soluciones, a los cálculos de soluciones. Ya lo vieron en química, imagino, en cursos anteriores, pero es importante que lo repasemos y que también lo tengan claro, porque también como profesionales puede que necesiten hacer soluciones y bueno, y tengamos claro también en relacionado al cálculo de dosis cómo podemos expresar las concentraciones, porque como veíamos en el ejemplo de la ketamina, puede venir en tanto por ciento, pero puede venir expresado de alguna otra forma, como vieron en el apunte, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta, ¿qué significa hacer una solución? Bueno, justo ahora no nos vemos las caras, pero cuando hacíamos el práctico en el aula, en el laboratorio, hacíamos prácticos de soluciones, de cálculo de soluciones, muchos les cuesta entender porque en realidad no saben qué estamos haciendo en realidad. Y cuando hacemos una solución,
es hacer esto que está representado en la transparencia. Nosotros vamos a pesar un soluto que generalmente es sólido y lo vamos a disolver en un solvente que va a ser líquido, obviamente. Vamos a poner una cantidad de soluto. Lo que se hace normalmente es pesar el soluto que hemos determinado. Ponemos un poco de solvente previamente, añadimos el soluto, tenemos que agitar para que se disuelva, ¿de acuerdo? Y una vez que se disolvió, vamos a enrasar con el solvente hasta el volumen que queramos, que en este caso era 1 litro. ¿Qué significa esto? Que si yo pesé 3 gramos de sulfato de cobre, ¿de acuerdo? ¿Qué concentración voy a tener? Sería 3 gramos por litro, porque yo puse 3 gramos de sulfato de cobre en 1 litro, ¿de acuerdo? Esto yo lo puedo expresar así o puedo expresarla de muchas otras formas, como vamos a ver a lo largo de estos días practicando los problemas. Yo puedo decir, por ejemplo, expresarlo a miligramos, mililitros, ¿de acuerdo? Bueno, aclarar que acá no estamos hablando de unidades equivalentes. Cuando hablamos de partes es únicamente cuando estamos hablando de partes equivalentes, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, yo lo quiero pasar a miligramos por mililitro y yo diría, tengo 3 gramos dividido por 1000 mililitros, porque 1 litro tiene 1000 mililitros. ¿Qué ocurre? Si hago esta cuenta, voy a decir que tengo 0,03 gramos por mililitro. ¿Y esto qué significa? La concentración que yo tengo acá es la misma que tengo acá. El número difiere, pero la concentración es la misma, sino que está expresado en diferentes unidades. Y si sigo avanzando, bueno, yo puedo pasar estos gramos a miligramos, porque 1 gramo tiene 1000 miligramos, o sea, sería multiplicar por 1000, perdón, y voy a obtener que esta concentración de 3 gramos por litro es lo mismo que decir que tengo 3 miligramos por mililitro. ¿De acuerdo? ¿Por qué les expongo todo esto? Para que les quede claro que yo puedo expresar una concentración de múltiples formas. Y aquí, bueno, solo puse algunas, pero hay muchas más, ¿de acuerdo? Pero esto significa 3 gramos por litro, es la misma concentración que 0,03 gramos por mililitro y es lo mismo que 3 miligramos por mililitro, ¿de acuerdo? Únicamente que los procede en diferentes unidades. Bueno, y vamos a repasar, a practicar algo de conversiones, unidad de concentración. Luego los problemas que le vamos a dar, hay mucho más ejercicio que ustedes van a tener la resolución y es importante que practiquen para lo que tengan claro. Un aspecto que tienen que tener en cuenta es cuáles son las unidades equivalentes. Y esto es importante cuando hablemos de partes. Cuando hablemos de tanto por ciento, es tantas partes en 100 partes equivalentes. Cuando hablemos de partes por millón, es tantas partes en 1 millón de partes y así sucesivamente. Entonces, es importante cuáles son las partes equivalentes, las unidades equivalentes. Esto también ya lo presentó no, en realidad está en el tutorial, lo repasa Adrián, bueno, como una regla básica que nos permite recordar las equivalencias. Bueno, es empezar por el gramo, que son las más usuales, saber que 1 gramo es lo mismo que 1 mililitro en unidad de capacidad y 1 mililitro en unidad de volumen es lo mismo que 1 centímetro cúbico. Y de acá podemos subir y bajar y sabemos que son unidades equivalentes, o sea, 1 gramo, si subimos 1000 en una escala de 1000, pasamos al kilogramo. Bueno, y estas son habituales, o sea que son fáciles. El litro también es subir un salto de 1000 para arriba y el centímetro de decímetro cúbico. Y si vamos para abajo, sería multiplicar por 1000. 1 gramo tiene 1000 miligramos, el mililitro tiene 1000 microlitros y el centímetro cúbico tiene 1000 milímetros cúbicos. Y si lo miramos así en horizontal, bueno, el kilogramo es equivalente al litro y es equivalente al decímetro cúbico. El gramo ya lo dijimos, bueno, y el miligramo es lo mismo que 1 microlitro y es lo mismo que 1 milímetro cúbico. Y bueno, y si vamos para arriba lo mismo. Si nos equivocamos en lo que son las unidades equivalentes, bueno, estaríamos cometiendo un error, sobre todo cuando hablamos de partes, ¿no?
Y bueno, para repasar un poco eso, ¿qué significa? Y repasamos esto, hacemos hincapié porque se suelen confundir bastante. ¿Qué significa porcentaje? Ya lo vimos en el ejemplo de la ketamina, porque ya le digo, muchos de los medicamentos vienen en tanto por ciento. Sería la cantidad de partes en 100 partes equivalentes. ¿De acuerdo? Si me dice que el medicamento, la amoxicilina, viene al 3%, significa que tengo 3 partes en 100 partes equivalentes. Y ahí nosotros la podemos expresar de las equivalentes que vimos acá en cualquiera, ¿de acuerdo? Kilogramos en litro, gramos en mililitro, miligramos en microlitro, tonelada kilolitro. Siempre que digamos usemos unidades equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, pongamos el ejemplo de un medicamento que me viene al 3%. ¿Cómo interpretamos esto? Que ya lo vimos antes. Bueno, esto significa que tengo 3 gramos en 100 mililitros, ¿de acuerdo? ¿Y por qué elijo gramos y mililitros? Bueno, porque si yo me voy acá, yo sé que el gramo y el mililitro son unidades equivalentes. Yo podría partir de kilogramos, 3 kilogramos en 100 litros. Sería lo mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí estamos haciendo alguna conversión. Bueno, sería el gramo, obviamente, es equivalente al gramo. Yo puedo decir que son 3 gramos en 100 gramos. Y bueno, y como dije, también yo podría decir 3 kilogramos en 100 mililitros. ¿Y qué hacemos? Yo esta concentración, que esto es en partes equivalentes, la puedo pasar a otras unidades que no son equivalentes. Y en esto muchas veces se lían también. Yo puedo pasar el numerador y el denominador a las unidades que quiera de peso o volumen, siempre y cuando haga las cuentas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo 3% es equivalente a 30 miligramos por mililitro, que esto ya no son partes equivalentes, pero como decía, yo puedo pesar la concentración en partes equivalentes o en otras unidades, de acuerdo, que no son equivalentes, pero tengo que hacer las cuentas bien. Entonces, ¿cómo haríamos para pasar a 30 miligramos por mililitro? Bueno, como decíamos, esto significa que tengo 3 gramos en 100 mililitros. Para yo llegar a miligramos, mililitros, ¿qué tengo que hacer? Pasar los gramos a miligramos y bueno, y los mililitros ya los tenemos. Y luego hacer la cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que 3 gramos, como yo sé que un gramo, si no lo hacen directamente, bueno, hacen la regla de 3. Si un gramo son 1000 miligramos, 3 gramos serán X, o sea, es multiplicar por 1000. Significa que 3 gramos son 3000 miligramos. Y ya lo tengo en las unidades a las cuales yo quería llegar. Si hago la cuenta, obviamente esto no se deja así. Tengo que hacer la cuenta numérica. Divido 3000 por 100 y me va a quedar 30 miligramos por mililitro. ¿Estos son unidades equivalentes? No, ¿de acuerdo? Pero yo pasé de una unidad de partes equivalentes a otra unidad, pero tuve que hacer los cálculos correspondientes. Y como decía, para demostrar que esto, 3 gramos por mililitro, es lo mismo que 3 kilogramos por litro. ¿Y por qué es lo mismo? Porque kilogramo y litro son unidades equivalentes, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Si yo quiero llegar a miligramos por mililitro, los kilogramos los tengo que llevar a miligramos, ¿de acuerdo? Y los litros los tengo que llevar a mililitros. Por tanto, empiezo a hacer cuentas. Yo tengo 3 kilogramos, tengo que saber a cuántos miligramos equivalen. Puedo pasarlo paulativamente. Yo en este caso lo pasé primero a gramos. ¿Por qué? Porque un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, 3 kilogramos, o bien hacemos la regla de 3 o multiplico directamente por 1000. O sea, yo sé que 3 kilogramos son 3000 gramos. Y bueno, y 100 litros los voy a pasar ya directamente a mililitros, porque sé que un litro son 1000 mililitros, por lo tanto 100 sería multiplicar por 1000. De manera que tengo 100.000 mililitros. El denominador ya lo tengo en mililitros. ¿Qué pasa? Yo quería llegar a miligramos, ¿de acuerdo? Y yo todavía estoy en gramos. Podría hacer la cuenta y dejarlo expresado así, en gramos mililitros, es otra forma. Pero bueno, mi objetivo era llegar a esto. Por lo tanto, tengo que pasar los gramos a miligramos. Y para ello yo sé que un gramo tiene 1000 miligramos. Hago la regla de 3 y sería lo mismo que multiplicar por 1000, ¿de acuerdo?
Entonces ya llegué a las unidades a las que yo quería llegar. Y si yo hago esta cuenta, me va a dar 30 miligramos por mililitro. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que esto, y yo partí de diferentes unidades, pero eran partes equivalentes, ¿de acuerdo? Espero que lo entiendan. Bueno, no veo las caras, supongo que lo están entendiendo, pero en esto es algo que se lían bastante. Así que, bueno, aunque la clase o esta exposición pueda ser un poco pesada, si la siguen, espero que les sirva para entender todo esto. Bueno, y lo mismo podríamos aplicar a las partes por millón. En este caso ya no es tanto por ciento, sino que estamos hablando de un número de partes en 1 millón de partes. Si yo digo 3 partes por millón, lo primero es interpretar qué significa esto. Esto significa 3 partes de lo que sea en 1 millón de partes equivalentes. Nuevamente partimos de gramos por mililitros, ¿de acuerdo? Podríamos expresar los gramos, como hacíamos anteriormente, o nuevamente kilogramos o litros, porque son unidades equivalentes. El kilo y el litro son unidades equivalentes. Y esto es lo mismo que decir 3 microgramos mililitros, que esto ya no son partes equivalentes, pero yo puedo pasar estas unidades, esta forma de expresar la concentración a otras unidades que no sean equivalentes. Siempre que hagamos, como dije anteriormente en el ejemplo anterior, los cálculos adecuados. ¿De acuerdo? Y el planteo sería lo mismo. Partimos de lo que significa lo que me están diciendo, son 3 gramos en 1 millón de partes equivalentes, y así voy llevando las unidades del numerador y el denominador a las que lo quiero llevar, que en este caso eran microgramos y mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, seguimos los pasos similares al ejercicio anterior. Yo voy a pasar primero a miligramos, los gramos a miligramos, multiplicar por 1000. El denominador ya lo tengo en mililitros, y ahora tengo que multiplicar los miligramos a microgramos, que es la unidad a la cual yo quería llegar. Entonces, yo sé que 1 miligramo son 1000 microgramos. Por regla de 3 o multiplicando directamente por 1000, me queda esto. Haciendo la cuenta, llegamos a los 3 microgramos por mililitro. Y de manera similar, yo parto de otras unidades equivalentes, y si aplicamos las cuentas, ¿de acuerdo? Pasamos de kilogramos a gramos multiplicando por 1000. Bueno, el denominador ya lo tenemos pasando de litro a mililitro. Sabemos que un litro tiene 1000 mililitros. Bueno, sería multiplicar por 1000. Tenemos 1 millón de mililitros. Ya tenemos el denominador en mililitros. Los gramos los tenemos que pasar a miligramos, que sería multiplicando por 1000. Y 1 miligramo tiene 1000 microgramos, multiplicamos nuevamente por 1000. Si yo hago esta división, obtengo lo mismo. Esto es otro ejemplo más de cómo, partiendo de unidades equivalentes, llego al mismo puerto, demostrando que es lo mismo, ¿de acuerdo? Y esto sería lo mismo. Si siguen, bueno, estamos poniendo el mismo ejemplo. En este caso, llegamos a 3 nanogramos mililitros, expresado en una unidad más pequeña, ¿de acuerdo? Y el procedimiento sería el mismo. Lo importante es nuevamente que interpretemos bien lo que me está diciendo. Acuérdense que acá tenemos una B. Entonces, estos son partes por billón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que tengo 3 partes, que en este caso yo elegí gramos, en 1 billón, o sea que serían 9 ceros de partes equivalentes. Bueno, que yo elegí mililitro nuevamente. Entonces, es importante que sepan escribir esto, bueno, porque si se equivocan en esto, ya se van a hacer las conversiones mal, ¿de acuerdo? Esto, bueno, nuevamente es lo mismo que esto, 3 en 1 billón, y sería lo mismo que 3 kilos en 1 billón de litros. Y podemos convertirlo a 3 nanogramos mililitros. Esto nuevamente ya no son partes equivalentes, pero yo lo puedo hacer. Es hacer hincapié más en lo que hacemos antes. Y bueno, si siguen todo esto, que es lo mismo que lo anterior, sino que vamos a llegar a una concentración más, a alguna unidad más chica, bueno, es pasar los gramos a miligramos, miligramos a microgramos y microgramos a nanogramos, ¿de acuerdo? En el denominador, bueno, teníamos, acá ya tenemos los mililitros, y finalmente, bueno, haciendo la cuenta llegamos a los 3 nanogramos por mililitro. Nuevamente, para que se den cuenta que esto es lo mismo que esto, pasamos los kilogramos, nosotros tenemos que llegar a nanogramos, ¿de acuerdo? Entonces, pasar kilogramos lo pasamos a gramos,
los gramos a miligramos, miligramos a microgramos, siempre es multiplicar por 1000, añadir 3 ceros más, y ahora damos un salto más, los microgramos los pasamos a nanogramos, siempre sabiendo que un microgramo son 1000 nanogramos, ¿de acuerdo? Y si hacemos todas estas cuentas y hacemos la división, llegamos a 3 nanogramos por mililitro. No sé si me están siguiendo, si se fueron todos, pero bueno, espero que no esté hablando sola. No, acá estamos, acá estamos. Acá Patricia hace una pregunta que le hizo hace un ratito. Dice, un microgramo a gramo sería 0.0000. Claro, son 6 lugares. Claro, Tenés que dividir correr la por... coma. Porque Sí. tenés, siempre conviene que hagan de bloque de 3 ceros, digamos. Entonces, de microgramo a miligramo hay 3, de miligramo a gramo hay 3, o sea que serían 6. Exactamente, sí. Depende, si vas de gramo a microgramo, vas a agregar ceros. Si vas de microgramo a gramo, vas a correr coma. Bien. Bueno, eso sería en relación a lo que son partes equivalentes. Luego, bueno, si leyeron el material, hay muchas otras formas de expresar la concentración. Uno de ellos bastante común es la molaridad. ¿Qué significa la molaridad? Bueno, es el número de moles de soluto por litro de solución, como ven en la transparencia. Y bueno, acá tenemos en cuenta el número de moles y qué es el mol, unidad con la que se mide una cantidad de sustancia, que en realidad es un número de, bueno, cuando hablamos de átomos, que es el número de Avogadro. Por ejemplo, un mol de hidrógeno tiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno y pesa 1 gramo. El carbono, bueno, sería el mismo número de moléculas y pesa diferente. ¿Por qué? Porque los átomos pesan diferente de acuerdo al elemento que sea. Y lo mismo podemos aplicar para las moléculas, que normalmente son los ejemplos que vamos a aplicar en los ejercicios. Si nosotros tenemos un mol de cloruro de sodio, que es la sal, ¿qué significa esto? Tenemos el mismo número de moléculas que para cualquier otro mol, para cualquier otra sustancia, o sea, sería 6,022 por 10 a la 23 moléculas que pesan 58,44 gramos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, a veces más que la cantidad de sustancia nos puede interesar el número de moléculas que tenemos en solución. Bueno, esto es la representación de un ensayo que se hace exponiendo un parásito, fasciola hepática, a diferentes concentraciones del fármaco, del antiparasitario, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se suelen expresar más que en peso por volumen, en moles. ¿Por qué? Porque así yo puedo igualar la cantidad de moléculas, cuando estoy contrastando diferentes fármacos, la cantidad de moléculas en cada una de las variantes de las diluciones va a ser la misma, ¿de acuerdo? Pero, bueno, es una forma de expresar la concentración. En este caso, bueno, se estaba comparando la eficacia contra fasciola estos son todos fármacos antiparasitarios, triclavendazol, albendazol, fenbendazol, que ya los vienen escuchando a lo largo de los teóricos, y se estaba comparando la eficacia contra el trematode de fasciola hepática. Y por eso nos interesa expresarlo en moles para tener el mismo número de moléculas, por más que el peso sea diferente. Es una forma de que entienda para qué sirve esto. Otra forma sería la molalidad, que bueno, es bastante parecido porque tenemos en cuenta el número de moles de soluto, pero en este caso, en vez de expresarlo por litro de solución, es por kilogramo de solvente, ¿de acuerdo? La normalidad, que también es otra forma de expresar bastante usual, y en este caso es el número de equivalentes químicos por litro de solución. Y es importante en este caso que tenga en cuenta lo que es un equivalente químico. En el equivalente químico vamos a tener en cuenta la valencia de la sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y cómo lo calculamos? Va a ser el peso molecular dividido por la valencia.
¿de acuerdo? Bueno, aquí hay un ejemplo, un fármaco hipotético o un fármaco o un compuesto tal que tiene un peso molecular de 240 y la valencia es 2. Si queremos calcular cuánto pesa un equivalente, tendríamos que dividir el peso molecular por 2. Entonces, sabemos que un equivalente químico pesa 120 gramos. Bueno, y hacemos alguna práctica igualmente. Bueno, esto luego van a tener oportunidad de resolver los problemas que tienen y practicarlo. Hacemos algunos ejemplos. En este caso, eh, tenemos la pregunta que nos hacemos es ¿qué cantidad de sal tengo que pesar para preparar 750 mililitros? Y yo parto de una concentración 0,35 molar. Entonces, estamos hablando de molaridad. eh, Tenemos que saber, bueno, y eso siempre se lo vamos a dar, cuánto pesa un mol, que en este caso, bueno, sería 240 gramos. Siempre los datos que necesiten, que sean pesos moleculares, bueno, valencia, todo eso siempre se lo vamos a facilitar, ¿de acuerdo? Tanto en el problema, bueno, como en el examen, cuando tenga que resolver algún tipo de problemas de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta sería, yo quiero preparar una solución, como está aquí la chica preparando, que tenga una concentración 0,35 molar y no quiero un litro, yo quiero un volumen de 750 mililitros, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo peso? Yo me voy al laboratorio, ¿qué cantidad peso? Es mi incógnita, ¿no? Entonces, los cálculos que tendrían que hacer, bueno, yo me baso en los datos que tengo disponibles y ya me dice que un mol pesa 240 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera regla que yo expresaría, si un mol pesa 240 gramos, como yo quiero preparar 0,35 molar, no quiero una solución 1 molar, quiero 0,35 molar, despejo mi incógnita, que sería los gramos que tengo que pesar, 84 gramos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que yo no tengo un litro, que normalmente es 1 molar, sino que yo quiero preparar menos, yo quiero preparar 750 mililitros. Por lo tanto, tengo que aplicar otra relación que digo, si en 1000 mililitros, si yo preparara 1000 mililitros, tendría que pesar 84 gramos para menos volumen, para 750 mililitros. Bueno, acá podría sacar mi incógnita, que esto sería 63 gramos. Y ahí tendríamos el resultado. Los problemas, tanto esto de dosificación como de solución y de dosificación, no hay un único camino. Esto lo venimos repitiendo. Se pueden interpretar de diferentes formas, por diferentes caminos, siempre y cuando las interpretaciones presentamos es lo que sería una forma de calcular cuando tenemos una solución de una determinada concentración y queremos llegar a otra más diluida, que como vieron la bibliografía, lo que aplicamos es esta formulita que nos va a facilitar mucho la interpretación y el poder calcularlo, que significa que el volumen de la concentración de la que yo parto por la concentración que tiene va a ser igual al volumen final al que quiero llegar por la concentración final a la que quiero llegar, ¿de acuerdo? Entonces ponemos este ejemplo, bueno, que sería el del Amitraz, la foto que tienen acá, que me dice un medicamento a base de Amitraz. El Amitraz es un antiparasitario externo que se usa contra sarna y garrapatas, se emplea en perros y, bueno, en este caso viene el 12,5%, pero normalmente yo al perro lo baño no con el producto puro, sino que yo tengo que hacer una dilución con el medicamento, con el fármaco, para diluirlo a la concentración que es efectiva. Y en este caso, bueno, me indican que la concentración a la cual tengo que bañar el perro para el control de garrapata, pongamos el ejemplo, no importa para qué, sería 250 partes por millón. Entonces, las preguntas que se pueden hacer,
cuánto tomo de esto, de mi medicamento, de este frasquito, para tener los 20 litros. ¿Alguien tiene un micrófono abierto y se escucha un ruido de fondo? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, un aspecto importante es que cuando yo vaya a aplicar esta fórmula, las concentraciones de la que parto y la concentración a la que voy a llegar esté en las mismas unidades. ¿Qué es lo que ocurre acá? Me dice que el medicamento viene al 12,5% y en realidad me dijo prepáralo a 250 partes por millón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O bien paso la concentración del medicamento a partes por millón o al revés, paso las partes por millón a tanto por ciento. ¿De acuerdo? Yo lo que hice es pasar la concentración del medicamento a partes por millón. De una forma u otra, me tiene que dar lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo pasé yo? Bueno, yo dije, si esta información me está diciendo que elijo unidades equivalentes, yo elegí gramos y mililitros, esto me está indicando que en 100 mililitros tengo 12,5 gramos. Como yo lo quiero pasar a partes por millón, en 1 millón de estas partes, ¿cuánto voy a tener? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, multiplicamos en cruz, despejamos y sería 12,5 por 1 millón dividido 100. Y esto me da 125.000 partes por millón. Yo ya tengo el medicamento expresado en las mismas unidades de la solución que quiero preparar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ahora yo aplico esta fórmula. ¿Y cómo la planteamos? Bueno, ¿qué volumen tengo que tomar del medicamento? Esta sería mi incógnita, porque esta es la solución 1, la que yo tengo preparada, el medicamento que viene a una determinada concentración, que viene a esta concentración. ¿Y de dónde sale ese dato? Bueno, porque lo calculamos, ya lo pasamos a partes por millón. ¿Qué volumen tengo que tomar de la solución de mi medicamento, que tiene 125.000 partes por millón, para llegar a 20 litros de una concentración de 250 partes por millón? A un lado y a otro ya tengo las mismas unidades. Ahora sí, despejo el volumen 1 y sería la cuenta que tenemos acá. Sería 20 por 250 partes por millón dividido por 125.000 partes por millón. Y esto me da 0,04 litros. Partes por millón se van y me quedan litros. Obviamente esto es una unidad muy grande. Lo pasamos a mililitros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que 1 litro tiene 1000 mililitros. 0,04 litros sería multiplicar por 1000. Y ahí lo pasamos a mililitros. ¿Qué significa? Que yo tengo que sacar del frasquito 40 mililitros y completar con agua hasta 20 litros, ¿de acuerdo? Y ya tendría mi solución a 250 partes por millón. ¿De acuerdo? Y bueno, ya para terminar, practicamos uno del cuadrado de Pearson, que también le suele costar. Está todo esto, bueno, como dije, está perfectamente explicado en la guía, pero no obstante lo remarcamos. ¿Y para qué servía el cuadrado de Pearson? En este caso vamos a hacer diluciones como en el caso anterior, pero en vez de diluir una más concentrada, nosotros tenemos dos soluciones. Una más concentrada y otra muy diluida y queremos llegar a una intermedia, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, bueno, tenemos la concentración, la A, que sería la más concentrada, el 12,5%, la B, que es la más diluida, el 2%, pero yo quiero preparar 20 litros de una solución a una concentración intermedia, que es del 4%. ¿De acuerdo? Es como que yo tengo esta muy concentrada, la diluí, preparé esta, pero me equivoqué y la preparé muy diluida, pero no quiero tirar esta, quiero aprovecharla, ¿de acuerdo? Para preparar la que me interesa, que es una de en medio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se aplicaba el cuadrado de Pearson? ¿Se acuerdan? Lo que vamos a poner es la solución más concentrada arriba, con la concentración más diluida abajo, y ponemos la concentración C a la que queremos llegar en medio. Aspecto importante, bueno, en este caso lo puse bien fácil, porque
yo tengo todo expresado en las mismas unidades de concentración, está todo al tanto por ciento. Lo podríamos haber complicado poniendo unidades diferentes. En ese caso, lo primero que tengo que hacer, como en el caso anterior, es poner todo en las mismas unidades. Me da igual en la que sea, pero todas las concentraciones tienen que estar expresadas en las mismas unidades. Entonces seguimos acá aplicando la regla, decíamos que la más concentrada, debajo ponemos la más diluida y en medio a la que queremos llegar, a C, ¿de acuerdo? Y hacemos las cuentas en cruz, restamos sin tener en cuenta los signos. Entonces yo diría 12,5 menos 4 me da 8,5. Restamos la otra diagonal, sería 2 menos 4 me da menos 2, pero saco los signos. Mantenemos la identificación de las soluciones. Arriba tenemos A y debajo tenemos B. ¿Y qué significa esto? Bueno, vamos a sumar los resultados que obtuvimos y sería 8,5 más 2, 10,5. ¿Cómo interpretamos esto? Con esto estamos obteniendo la relación que se tiene que mantener de A y de B para llegar a C. O sea, ¿qué significa? Que para yo llegar a esta concentración del 4%, si de un total de 10,5, 8,5 tiene que ser de B y 2 tiene que ser de A, de las unidades que sea, pero la relación tiene que ser esa. Por lo tanto, ¿cómo hacemos el cálculo? Bueno, si yo tengo 10,5, si de 10,5 yo necesito 2 para 20 litros que yo tengo que preparar, ¿cuánto tendría que tomar? Entonces, hago los cálculos, 20 por 2 dividido 5, 3,8 litros de A, ¿de acuerdo? Y el volumen de B, ¿cómo lo calculamos? Bueno, o bien lo hago aplicando la regla nuevamente, como está acá abajo, y tendríamos el valor, o como yo sé el total, que son 20 litros, y si ya sé el volumen de A que tengo que mezclar, por diferencia, 20 menos 3,8 sería 16,2. ¿De acuerdo? Si hacemos la cuenta, nos daría lo mismo. Y creo que de ejemplos ya no habíamos puesto más, pero bueno, como decía, tienen más en la bibliografía y lo que les queda es practicar cuando le demos los problemas que tienen que desarrollar, ¿de acuerdo? Esto tendríamos la primera parte de la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Por ahora, a ver, acá en el chat si hay algo. No, no. Bien, se ve Vamos. que Y bueno, que sea un proceso de digestión ahora. bien. Eh, Seguimos con la segunda parte donde vamos a repasar algunos conceptos que, bueno, que ya se mencionaron, como dije, en la clase de farmacocinética, y vamos a intentar repasarlo para que les quede claro. Sobre todo que de esto en la guía no había ejemplos. ¿Sí? Bueno, en relación a la absorción de fármacos y bueno, como estuvieron viendo, ¿por qué es importante tener en cuenta los aspectos que vamos a ver? Porque, como vimos, la absorción de fármaco va a influir determinados factores asociados al fármaco. Uno de ellos es la liposolubilidad, que bueno, muchos fármacos van a ser liposolubles per se, y eso va a facilitar la absorción, el paso a través de la membrana. Otros, por su estructura química, se van a ionizar, muchos de los fármacos van a ser bases o ácidos débiles, y al ser bases o ácidos débiles se van a disociar en el medio en el que se encuentren, y al disociarse van a estar ionizados o no ionizados. ¿Y por qué es importante? Porque como ustedes ya vieron, todo lo que esté no ionizado va a atravesar fácilmente las membranas y por lo tanto se va a absorber. En cambio, todo lo que esté ionizado le va a costar atravesar las membranas y se va a absorber con más dificultad, ¿de acuerdo? Va a tardar más en absorberse. Entonces, teniendo en cuenta esto,
Y para hacer estos problemas, bueno, es importante que les quede claro conceptos que imagino ya vieron en química y se comentaron en el teórico. Bueno, el concepto de pH, que hace referencia a la concentración de protones en el medio, ¿de acuerdo? El pH es inherente al medio en el que se encuentra el fármaco. Y por otro lado, tenemos el concepto de pK, que como ya vieron, bueno, el pK es una característica de la molécula en sí, ¿de acuerdo? ¿Y qué significado tiene? Bueno, el pK a efectos prácticos nos sirve decir que es el pH al cual el 50% del fármaco de la molécula se encuentra ionizado y el otro 50% está no ionizado. Repito, ya lo dijo Adrián, el pK no te dice si una sustancia es ácida o es básica. El que una sustancia sea ácida o básica depende de la estructura de la molécula y cómo se comporta, si tiende a ceder protones o a captar protones. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos van a decir el pK de una sustancia y hasta que no veamos la molécula o nos lo digan, no sabemos si es ácido o si es básico. Por lo tanto, cuando hagan los problemas que vamos a ver, siempre le vamos a decir la molécula tiene un pK de tanto y es básica o es ácida, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante saberlo? Porque se comportan de manera diferente. Y si, como están viendo en la imagen, bueno, es importante que entiendan que una molécula ácida, que se representaría por AH, ¿qué tiende a hacer en solución? Lo que va a hacer es acceder el protón y obtenemos la base conjugada, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es una reacción que está catalizada o está controlada por una constante que se llama de disociación. Yo puse A porque en este caso es un ácido. Y para las bases, bueno, hay diferentes formas de interpretarlo de acuerdo a la teoría, bueno, pero para que lo entendamos, o a mí me ayuda a entenderlo teniendo en cuenta lo de la captación de protones, podemos decir que una base es aquella que tiende a captar protones. Entonces, ¿qué hace una base en solución? Bueno, va a captar el protón y va a formar el ácido conjugado y pasaría a tener carga, ¿de acuerdo? Igualmente, esto es una reacción, en ambos casos se da un equilibrio que va a estar gobernado por una constante de disociación, bueno, en este caso yo puse Kb porque se trata de una base, ¿de acuerdo? Y como decía anteriormente, ¿por qué es importante esto? Porque dependiendo que si está en esta forma o está en esta forma, va a ser más o menos liposoluble. Si está en esta forma, se va a absorber mejor que si está en esta forma. Y para las bases lo mismo. Si está en esta forma, no va a tener carga y se va a absorber mucho más fácilmente que si está en esta forma. Por lo tanto, con esto ustedes tienen que entender que es muy importante saber cuánto está ionizado y no ionizado, porque se va a absorber más o menos fácilmente, o por ejemplo, como veíamos hoy en la eliminación, también va a determinar que se elimine o no se elimine más fácilmente un fármaco, ¿de acuerdo? O se produzca trampa iónica, como vamos a ver en un determinado compartimento. Por lo tanto, de esta relación, si nosotros saben que esto seguro lo vieron en química, esta constante va a ser igual al producto de la concentración de los productos dividido por la concentración del reactivo inicial, y acá lo mismo, si nosotros desarrollamos todo esa, reorganizamos toda esa ecuación, vamos a tener las fórmulas que ya vimos. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, que es la ecuación de Henderson, yo les planteaba un ejemplo práctico. Porque si bien con las ecuaciones que vamos a hacer nosotros podemos calcular la relación exacta de la forma, la concentración del fármaco ionizado o no ionizado, sí podemos razonar cómo va a estar el fármaco, mayormente ionizado o mayormente no ionizado. Y acá yo les pongo un ejemplo. Tenemos una droga ácida con un pK de 8. A mí diciéndome pK de 8, como les decía, yo no sé si es ácido o si es básico. Ahora ya lo sé porque me dijo, porque me está diciendo el problema, ¿de acuerdo? Y tenemos un medio de pH 3. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se encontrará? ¿Mayormente ionizada o mayormente no ionizada? Yo para pensarlo mentalmente, bueno, como es un ácido, me tengo que ir acá, ¿de acuerdo?
Y el dato que me está dando es que el pK es de 8. ¿Qué significa? Que a pH 8 yo tengo 50% del fármaco ionizado y 50% no ionizado. Al ser un ácido, y yo me estoy yendo en este caso a un pH de 3 mucho más bajo, por debajo de 8, ¿qué significa? Hay muchos protones, porque el pH 3 es un pH muy ácido donde la concentración de protones es muy alto. Como decía, esta reacción es un equilibrio, y si yo aumento mucho las concentraciones acá, el equilibrio se desplaza hacia allá. ¿Qué significa? Que en este caso, al tener muchos protones, el equilibrio se desplaza hacia acá. Entonces, ¿el fármaco cómo va a estar? Este fármaco ácido va a estar no ionizado, ¿de acuerdo? Así lo razono yo, y en realidad es lo que sucede, y se lo explico para que intenten entenderlo y razonar cómo, no haciendo cuentas, yo puedo saber, sabiendo el pK y el pH del medio, cómo va a estar eh, el fármaco, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la respuesta sería, el fármaco va a estar mayormente no ionizado, ¿de acuerdo? Ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos una droga básica con un pK de 5. Nuevamente el pK de 5 a mí no me dice si es ácido o básico, me lo están adelantando, pero si no, no lo sabría. Y estamos en un medio con pH a 3. Y ahora les pregunto cómo se encontrará el fármaco, mayormente ionizado o no ionizado. Ahora, bueno, nos tendríamos que ir a esta reacción donde, bueno, estamos a un pH de 3. Significa que tenemos muchos protones. Un pH bastante bajo podría ser el pH, por ejemplo, el medio podría ser el estómago, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que tenemos mucha concentración de protones. No sé si alguien quiere responder cómo estaría el fármaco. ¿Alguno lo entendió? No Sí, se anima. sí, ¿Sí? sí. Adriana, dilo tú. Bueno, Adrián seguro que lo tiene claro. Supongo que si alguno lo entendió y lo razonó, Ahí tendríamos están que decir, poniendo. bueno, Pará, ¿sí? Julián pone ionizado, pero pregunta, así que no le damos. Luciano pone más ionizado, Uriel ionizado, Sofía ionizado, Tatiana ionizado. Gana Muy bien, ionizado. Sí. muy bien. La respuesta sería eso, mayormente ionizado, porque nosotros estamos en un pH muy ácido, tenemos una base y hay mucho de esto. ¿Para dónde se desplaza el equilibrio? Hacia este lado, ¿de acuerdo? Entonces, el fármaco va a estar mayormente ionizado, como razonó la mayoría. Espero que ese que lo daba como interrogante, que no estaba seguro, entienda por qué. ¿De acuerdo? Estamos, si acá en el pK el 50% está ionizado y no ionizado, nosotros nos vamos a un pH más bajo, siempre se va a dar el equilibrio hacia este lado. ¿De acuerdo? Y si nos fuéramos a un pH más alto del pK, sería al contrario. ¿De acuerdo? Bueno. Y bueno, como decía, basándonos en esa relación, en esas reacciones que se producen de los fármacos en solución, si nosotros reorganizamos matemáticamente, aplicamos logaritmos, perdón, llegamos a lo que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es qué es la ecuación? Bueno, ya lo vieron en el teórico, es la ecuación que nos va a relacionar el pH del medio, que es en el compartimento en el cual se encuentra el fármaco, y el pK del fármaco, que ya todos saben lo que es, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirve? Bueno, como ya dije anteriormente, nos va a permitir cuantificar la relación entre fármaco ionizado y fármaco no ionizado en un determinado compartimento, ¿de acuerdo? Qué porcentaje de fármaco está en forma ionizada y qué porcentaje está en forma no ionizada. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, repito, porque en función de ello, el fármaco va a atravesar las membranas fácilmente, se va a absorber o bien se va a reabsorber en el túbulo colector o no, si está ionizado o no ionizado, o bien se va a eliminar, ¿de acuerdo? Se va a distribuir más fácilmente o menos fácilmente, dependiendo cómo esté en sangre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto
esta expresión, que la entiendan y que la apliquen, no es un capricho, sino que tiene sus repercusiones a nivel farmacocinético. Lo que es importante tener en cuenta, puesto que el comportamiento no es igual, difiere para fármacos ácidos y para fármacos básicos. Por lo tanto, cuando tenemos un fármaco ácido, ¿cómo es la presión de la ecuación? pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la forma ionizada dividido por la concentración de la forma no ionizada. En cambio, para un fármaco básico, bueno, toda la primera parte es igual y en el numerador vamos a tener concentración de forma no ionizada partido por concentración de forma ionizada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios típicos de aplicando la ecuación de Henderson. Y bueno, el problema que planteamos nuevamente es con el albendazol. Vieron que esta molécula es bastante nombrada en el laboratorio, justamente una de las principales líneas antiparasitarias de trabajo, y por eso tenemos muchos ejemplos prácticos con estas moléculas. Y lo que se plantea acá es este fármaco, bueno, que les adelantamos que es básico y tiene un pK de 7,5. Y lo que le podríamos pedir en el problema, bueno, que evalúen el porcentaje de ionización de esta molécula en diferentes compartimentos. Y los compartimentos son el fluido ruminal, obviamente le vamos a adelantar el pH de cada uno de los compartimentos, que en este caso tiene pH 5,5. El otro compartimento es el abomazo, entonces consideramos fluido abomasal, que tiene un pH mucho más ácido, de 1,5. Y el otro compartimento sería el plasma, que bueno, como ustedes saben, tiene un pH en torno a 7, consideramos 7 en este caso. ¿En 7 o acá me falta algo? No sé, bueno, ahora vamos a ver qué apliqué. Indique en qué compartimento se producirá trampa iónica de esta molécula que es el albendazol. ¿De acuerdo? Ustedes me tienen que decir en qué compartimento se producirá trampa iónica. O sea, ¿qué significa eso? ¿En qué compartimento estará muy ionizado? ¿Y por qué se dice trampa iónica? Que esto también lo vieron. Al estar muy ionizado se va a quedar como atrapado ahí y va a permanecer más tiempo en dicho compartimento. ¿De acuerdo? Laura, debe ser 7,5 porque está todo Sí, llevado a 5 para hacer, creo para que hacer los ahora lo cálculos. vamos a ver, pero se me ha borrado. Bueno, ahora creo que lo apliqué bien. Sí, ahí está bien, ¿ves? 7,5. Se me ha borrado, sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar cuál es la relación ionizado o no ionizado en cada uno de los compartimentos. Me pide el porcentaje de ionización, y esto es importante, decir, ¿qué me está pidiendo? Y esto lo planteo, bueno, porque luego vamos a aplicar la otra ecuación que sí tiene otra utilidad, la de Jacob, ¿de acuerdo? Entonces, me está pidiendo porcentaje de ionización y no ionización. Entonces, ya tienen que pensar qué ecuación voy a aplicar. Bueno, la de Henderson-Hasselbalch, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante que tengo que considerar, puesto que la ecuación varía si es ácido básico, tengo que saber si es ácido básico. Aquí me adelantaba que es un fármaco básico, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esto, escribimos la fórmula para un fármaco básico, o sea, pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración del cociente de la concentración de la forma no ionizada partido por la concentración de la forma ionizada. Entonces, partiendo de esto, ya lo único que tengo que hacer es sustituir, ¿de acuerdo? ¿Cómo procedemos? Bueno, los datos que necesito para aplicar la fórmula son el pH del medio, que bueno, que me lo daba el ejercicio, y el pK del fármaco, que también me lo daba, ¿de acuerdo? pH, empezamos por el fluido ruminal, primer cálculo. El pH del fluido ruminal, 5,5, y el pK del albendazol me lo daba 7,5. ¿Y qué hago? Bueno, simplemente sustituir en la ecuación. Entonces esto sería pH 5,5 igual a pK más logaritmo de la relación. Seguimos avanzando. Entonces intentamos despejar la relación, pasamos el 7,5 a este lado, me queda menos 2 igual al logaritmo de la relación. Yo lo que quiero es despejar esto, bueno, aplico la función de antilogarismo a ambos lados de la ecuación, bueno, acá me queda antilogarismo de menos 2, el antilogarismo de logarismo, funciones opuestas se me van,
Y ya me queda, si calculamos, metemos la calculadora, antilogaritmo de menos 2 sería 0,01 y ya tengo la relación entre la concentración de fármaco no ionizado y la concentración de fármaco ionizada, ¿de acuerdo? Ya tenemos la relación. ¿Cómo vamos a interpretar esto para llegar a porcentaje? Bueno, lo que vamos a plantear es que todo número dividido por 1 no varía, ¿de acuerdo? Yo divido 5 por 1, me queda 5, 10 por 1 me queda 10, ¿de acuerdo? Entonces yo aplico esa característica a la relación que teníamos y cómo lo vamos a interpretar. Ya tengo la relación en tanto por 1. ¿Y cómo lo expresamos? Bueno, la relación de molécula en tanto por 1 significa que sumando el numerador y el denominador, el total de moléculas que tenemos es 1,01. O sea, de esta relación el total es 1,01, de las cuales en el numerador tenemos no ionizados. Significa que 0,01 están no ionizadas, ¿de acuerdo? Y en el denominador tenemos ionizados. Y una está ionizada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en tanto por 1. Yo quiero llegar a tanto por ciento, ¿de acuerdo? Pero como ya tengo una relación, lo que hago es plantear una regla de 3, ¿de acuerdo? Entonces decimos, si de un total de 1,01, 0,01 están no ionizadas, como yo quiero ser tanto por ciento, de 100, ¿cuánto estarán no ionizadas? X, ¿de acuerdo? Y bueno, y si hacemos los cálculos de esta regla de 3, esto me va a dar que 0,99% va a estar no ionizado. Para calcularlo ionizado es muy fácil, porque si estamos calculando el tanto por ciento, resto a 100 lo que me dio de no ionizado, o sea, 100 menos 0,99 y me va a dar 99,01%. Significa que el 99,01% de las moléculas van a estar ionizadas, ¿de acuerdo? O sea, habíamos partido del líquido ruminal, por lo tanto, el porcentaje de ionización en el líquido ruminal va a ser bastante alto. Ahora vamos a ver en otros compartimentos, pero por ahora aquí estaría bastante ionizado. Nosotros podemos hacerlo por diferencia o bien, creo que lo que viene a continuación, aplicar nuevamente la regla de 3, porque yo en la relación de tanto por 1 sabía lo que está ionizado. Si aplicamos nuevamente la regla de 3, me va a dar el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta que tendríamos que dar en esta primera parte del problema es que en el líquido ruminal, el albendazol, que es la molécula que estamos considerando, está 99,01% ionizado y el 0,99% está no ionizado, ¿de acuerdo? Y bueno, y esto es un equilibrio, esto no es algo estático, que es lo que intento representar acá. Esto es un equilibrio, bueno, a la medida que el fármaco se va eliminando, va atravesando la membrana, pasa, obviamente el no ionizado va a atravesar la membrana y pasaría el ionizado no ionizado, y va a ser algo dinámico, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente compartimento que nos decía que era el fluido abomasal, donde el pH es mucho más ácido, 1,5, bueno, y el pK obviamente seguimos considerando la misma molécula que es el albendazol. Nuevamente, bueno, sería aplicar lo mismo, aplicar los números, sustituir los números y podemos ir más rápido, bueno, es haciendo lo mismo. Nosotros lo que hacemos es despejar la relación, aplicamos antilogarismo, bueno, y llegamos a la relación final. Nuevamente es lo mismo. Yo sumo numerador y denominador y tengo el total de moléculas y planteamos la relación para 100 moléculas para obtener el tanto por ciento. En este caso, bueno, tenemos en total 1,00001 de total de moléculas, de las cuales 10 a las menos 6 están no ionizadas, ¿de acuerdo? Entonces de 100 será X. Si nuevamente despejamos, vamos a tener que el porcentaje de fármaco de albendazol no ionizado es del 9, bueno, bastante bajo, porque fíjense que esto es a la menos 5%, ¿de acuerdo? Para saber el porcentaje y bueno, y nuevamente por diferencia podemos saber lo que está ionizado. Acá
y por diferencia, bueno, vamos a obtener esto. Igualmente podemos aplicar, acá no sé si yo tenía un error el año pasado y no lo corregí. No sé, bueno, en conclusión, si no hice los cálculos mal, no sé si en alguna de estas transparencias tenía un error, ahora me acuerdo, no lo sé, pero bueno, el planteo sería el mismo y en el fluido abomasal el albendazol va a estar 99,99% ionizado y el resto sería no ionizado. En este caso estamos en otro compartimento, ¿de acuerdo? No, está bien. Está bien, ¿no? El canto era el PK que le habías puesto, 7,5. 7,5, está bien, siete ¿no? cinco y a No, lo 1,5, corregiría porque me acuerdo que el año pasado haciendo esto había un error y no sé si lo había corregido, 6 pero debe unidades estar. de pH, uno no ionizado por 1.000.000 ionizado. Está bien. Bueno, y acá ya, bueno, tendríamos el compartimento donde la relación es esa, ¿de acuerdo? Y seguimos avanzando con el último compartimento que teníamos, que en este caso es el plasma. Obviamente el pH es diferente, ya un pH más neutro, 7,5, y bueno, el pK es el mismo y nuevamente aplicamos la ecuación, ¿de acuerdo? De manera que siguiendo el mismo procedimiento, no lo vamos a repetir, esto lo van a tener y lo pueden repasar, vamos a agregar la relación en tanto por uno, bueno, y aquí se demuestra lo que es el pK, porque en este caso el pH del plasma coincide con el pK del fármaco. ¿Y qué vamos a obtener en tanto por ciento? Bueno, que el 50% del fármaco está no ionizado, bueno, y por diferencia el 50% va a estar, el otro 50% va a estar ionizado, ¿de acuerdo? Y bueno, y ya calculamos la relación de ionizado a no ionizado en todos los compartimentos. Bueno, esto sería haciendo por diferencia lo que acabamos de decir, y la respuesta para plasma sería que el 50% está ionizado y el 50% no ionizado. Bueno, y esto es lo que acabamos de comentar. Bueno, sabemos los porcentajes en cada uno de los compartimentos y ahora tendríamos que razonar y decir en qué compartimento se va a producir trampa iónica. Entonces tengo que rebobinar y anotar los datos que obtuve en cada uno de los compartimentos. Obtuvimos que en el líquido ruminal el albendazol está 99,01% ionizado y 0,99 no ionizado, está mayormente ionizado. En el fluido abomasal está 99,99 ionizado y muy poco no ionizado. Y en el plasma tenemos mitad y mitad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se producirá trampa iónica? Bueno, en el compartimento en que está muy más ionizado sería el fluido abomasal. O sea, en el fluido abomasal hay trampa iónica, aunque también el porcentaje de ionización es muy alto en el líquido ruminal, ¿de acuerdo? Está mayormente ionizado, por lo tanto podemos decir que también hay trampa iónica en el líquido ruminal. Entonces la respuesta podría ser así, la mayor trampa iónica se produce en el fluido basal, aunque también hay trampa en el líquido ruminal. Y bueno, hasta acá con la ecuación de Henderson. Si no hay ninguna pregunta, seguimos avanzando y ya para terminar con la siguiente ecuación, que es la ecuación de Jacobs, y es importante que les quede claro, bueno, que la ecuación de Henderson-Hasselbalch, como decía, nos permite saber la relación entre la concentración de fármaco que está ionizado y el que está no ionizado. En cambio, la ecuación de Jacob, basado también en el pH del medio y el pK del fármaco, nos va a permitir cuantificar, como ven en la transparencia, la relación total de las moléculas entre dos compartimentos con diferente valor de pH. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá no distinguimos entre ionizado y no ionizado, sino cuántas moléculas hay en un compartimento y cuántas moléculas hay en otro compartimento que están próximos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, bueno, la ecuación obviamente se comportan diferente, varía para ácidos y para bases, y la relación, y esto significa la relación X e Y serían los compartimentos, y cómo se expresa, bueno, lo que tendríamos que aplicar es que
la relación de moléculas entre estos dos compartimentos, lo vamos a obtener desarrollando esto. 1 más 10 elevado al pH del medio que tenemos en el numerador, en este caso sería el pH de X, menos el pK del fármaco que estemos considerando. Y en el denominador vamos a escribir 1 más 10 elevado al pH del medio del denominador, o sea, sería el pH de I menos el pK del fármaco. En cambio, si son fármacos básicos, la ecuación la vamos a escribir de manera diferente, de manera que en esta exponencial el pK va adelante y el pH va detrás. Sería más 10 elevado al pK menos el pH del numerador, que sería el pH de X, y debajo sería 1 más 10 elevado al pK menos el pH del compartimento que tenemos, el denominador, que sería I. Bueno, y sería aplicar esto, y vamos a ver un ejemplo práctico. Seguimos con el albendazol. Como dijimos, es básico, tiene un pK de 7,5, y la pregunta, el problema que nos planteamos ahora es que tenemos que calcular la relación de la cantidad total de fármaco entre el plasma y la leche, teniendo en cuenta, bueno, que el pH del plasma es 7,5 y el pH de la leche, bueno, vamos a considerar que es 6,5, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, lo que tenemos que tener claro es que también se suelen liar es qué me está pidiendo el problema o sí, la situación. Cuando me está hablando de en qué compartimento hay más y no me plantea si está ionizado o no ionizado, bueno, sabemos que tenemos que aplicar la ecuación de Jacobs, ¿de acuerdo? Igual que en el caso anterior, bueno, como varía si es fármaco ácido o básico, tenemos que saber si es ácido o si es básico para escribir la ecuación de forma correcta. En este caso es un fármaco básico, por lo tanto vamos a elegir la expresión del fármaco básico que vimos anteriormente. Bueno, y ya simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir los valores. Entonces, como tenemos los compartimentos, que en este caso es plasma y leche, normalmente se suele poner, cuando estamos comparando con plasma, plasma arriba, y la leche igualmente sería indistinto, y sustituimos los valores. Sería el pK del fármaco, que es 7,5, menos el pH de qué medio. Como en el numerador tenemos plasma, vamos a poner el pH del plasma, ¿de acuerdo? Y en el denominador sería 1 más 10 elevado al pK menos el pH de la leche. Estamos en el denominador, y en el denominador tenemos leche. Por lo tanto, ponemos el valor del pH de la leche. Entonces, si hacemos los cálculos, bueno, sería 7,5 menos 7,50, y acá nos queda la diferencia de 1. Todo número elevado a 0 es 1. Todo número elevado a 1 es el mismo número. Entonces tendríamos 2 a 11. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la relación de moléculas que tenemos entre plasma y leche. ¿Qué significa esto? Que por cada 2 moléculas que tengo en plasma, voy a tener 11 moléculas en leche. Y estas son moléculas, aquí no estamos, repito, discriminando entre ionizado y no ionizado, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad total de fármaco es mayor en la leche que en el plasma, ya que, bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Por la relación que hemos obtenido. Y bueno, con esto habríamos terminado. No sé si tienen alguna pregunta o me quedé sola hablando. No, acá estamos. Bien. Bueno, Bueno, con esto habríamos terminado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya lo que les quedaría es, con esto que hemos repasado, bueno, intentar luego, posteriormente, resolver el listado de problemas que le vamos a dar. sí, seguramente el lunes vamos a ya subirles las guías para que las tengan.
Bien. Total, ahora los que quieren ir avanzando con los temas, más allá de las otras materias, tienen que ir digiriendo todo esto y ya van a tener las guías para la semana que viene. Sí, esto, nosotros fíjense que con esto teníamos el tutorial, que en realidad la clase, uno podría decir, bueno, pero es parecido al tutorial, pero es como tratar de llegar al mismo lugar por diferentes caminos. Entonces les dejamos el tutorial, Laura les acaba de dar una clase muy buena, les vamos a subir ahora estos Power para que les queden, con lo cual les queda el tutorial, los Power, y después están los ejercicios. Es decir, ahí ya depende de cada uno. Esto, el que no practica es como querer aprender a andar en bicicleta. Uno puede indicarlo, pero el que no se sube a la bicicleta e intenta andar sin rueditas nunca va a aprender. Esto es exactamente lo mismo. Así que depende de cada uno, después cuando tengan los ejercicios, de practicar y realmente no son difíciles. Es cuestión de aprenderlos a interpretar bien. Y vamos a tener otra instancia más, que es el práctico, donde se van a poder sacar dudas, vamos a volver a mirar algún ejemplo de alguno de los que tienen en la guía. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta y si no, ya la idea es por eso concentrar bien. Generalmente vamos a tener clases o tengamos el práctico, quizás nos extendemos un poquito más, pero concentrar bien a la mañana y que después les quede la tarde, un poco para descansar y para que puedan retomar su estudio, ¿sí? Sigan cuidándose, que está bravo, y bueno, aprovechen a estudiar. Si ahora tienen que estar mucho tiempo adentro, aprovechen a estudiar.